Florida. Durante décadas fue presentada como el orgullo del turismo estadounidense. Un paraíso donde el sol no solo iluminaba las playas, sino también la economía. Millones de jubilados, turistas y viajeros internacionales inyectaban miles de millones de dólares cada año. Restaurantes llenos, aeropuertos a tope, condominios convertidos en minas de oro. El estado del sol brillaba como nunca, pero en 2025 ese brillo se apagó. No por un huracán, no por una pandemia, ni por una recesión, sino por algo mucho más destructivo, la política. En apenas 6 meses, decisiones imprudentes y discursos hostiles destruyeron el motor económico más valioso del estado, los snowbirds canadienses, los miles de jubilados que cada invierno cruzaban la frontera para vivir medio año en Florida. Con ellos, se fueron más de 6.600 millones de dólares en gasto anual, 2.100 millones en impuestos inmobiliarios, el 60% de los ingresos de clínicas médicas y decenas de miles de empleos. Las aerolíneas cortaron rutas, los condominios perdieron hasta un 30% de su valor. Y las ciudades turísticas, antes vibrantes, se transformaron en zonas fantasmas financieras. Esto no fue un accidente, fue suicidio económico. Florida creyó que podía reemplazar el dinero extranjero con turismo local. Pero la realidad fue brutal, la matemática no daba. El estado quemó su propia economía por puntos ideológicos y el daño parece irreversible. A comienzos de 2025, las señales ya no eran advertencias, eran alarmas. Cada estadística contaba una historia de colapso. Las reservas de alquileres canadienses se desplomaron un 31% en enero, comparado con el año anterior. Las búsquedas de propiedades por parte de canadienses cayeron 45%. Los agentes inmobiliarios se quedaron mirando bandejas vacías, donde antes llovían consultas. Las aerolíneas, que dependían del flujo invernal desde Canadá, reportaron una caída del 38% en reservas. Y lo que antes era una simple baja temporal, se convirtió en una crisis existencial. Florida, un estado construido sobre un flujo constante de visitantes del norte, empezó a entender lo impensable. Su economía entera dependía de quienes ya no querían regresar. Los políticos intentaron minimizarlo, dijeron que era algo temporal. Pero el 15 de febrero, la realidad golpeó como un tsunami. La Junta de Turismo de Tampa confirmó lo que muchos temían. Las reservas de los snowbirds habían desaparecido casi por completo. Y el dinero, también. En menos de 6 meses, se evaporaron más de 6.600 millones de dólares del gasto canadiense. Cada hogar que se iba representaba $33,000 en consumo directo, restaurantes, autos, consultas médicas, mantenimiento y ocio. Una red de gasto que mantenía con vida a miles de familias locales. Reemplazar a un solo hogar canadiense requería 28 familias estadounidenses visitando Florida cada año. Pero el turista nacional gasta apenas $1,200 por semana. Eso significa que Florida necesitaría más de 14 millones de familias adicionales al año para compensar la pérdida. Una cifra imposible, un vacío que ninguna campaña publicitaria puede llenar. El desastre había comenzado. Y lo peor, apenas estaba por venir. Lo que comenzó como una caída en las reservas turísticas, pronto se transformó en una reacción en cadena. Florida no solo estaba perdiendo visitantes, estaba perdiendo su estructura económica. El primer golpe visible fue el mercado inmobiliario. Las casas y condominios que antes se vendían en cuestión de días, empezaron a inundar los portales de venta. En ciudades como Naples, Sarasota y Clearwater, el inventario se duplicó en menos de 90 días. Las propiedades diseñadas para los snowbirds, apartamentos de temporada, condominios frente al mar, se quedaron vacías, hundiendo los precios en un 30% en las zonas más dependientes del turismo invernal. Los impuestos inmobiliarios extranjeros, que aportaban más de 2.100 millones de dólares al año, se desplomaron trimestre tras trimestre, dejando a los gobiernos locales con déficits imposibles de cubrir. Lo que parecía una pérdida turística, en realidad era una desintegración estructural. Los snowbirds no eran simples visitantes, eran pilares económicos. Pagaban mantenimiento, contrataban servicios, llenaban restaurantes y sostenían clínicas médicas durante los meses más lentos del año. Sin ellos, Florida quedó como un edificio sin cimientos, en pie, pero al borde del colapso. El impacto se expandió rápidamente. Restaurantes y comercios minoristas comenzaron a cerrar.
En las ciudades costeras del Golfo, las ventas cayeron entre un 50 y un 70% y los despidos se contaban por miles. Tiendas de regalos, supermercados y hasta los campos de golf. Todo dependía de ese flujo constante de jubilados canadienses. Cuando ellos se fueron, la temporada alta se convirtió en la peor en décadas. La salud tampoco escapó a la crisis. Durante años, los visitantes de invierno habían convertido a Florida en su centro médico. Programaban cirugías, chequeos y tratamientos durante su estadía. Pero en 2025, los centros ambulatorios del condado de Broward reportaron caídas del 60% en el volumen de pacientes. Clínicas que habían invertido millones para atender la demanda extranjera operaban ahora a la mitad de su capacidad. Algunas entraron en bancarrota, y con ellas desaparecieron cientos de empleos especializados. El siguiente en caer fue el sector de la construcción. Los canadienses no solo alquilaban o compraban, también remodelaban, ampliaban y mejoraban. Esa inversión constante mantenía activos a contratistas, carpinteros, electricistas y decoradores. Pero al desaparecer los propietarios extranjeros, los ingresos de las empresas de mantenimiento se desplomaron un 70%. Miles de trabajadores abandonaron el rubro o migraron a otros estados en busca de empleo. Y los aeropuertos también lo sintieron. Tampa International, Orlando Sanford y Southwest Florida International habían invertido millones en nuevas terminales para recibir a los snowbirds. Ahora esas terminales están medio vacías. Las aerolíneas cancelaron el 40% de las rutas conectadas con Canadá, y los aeropuertos regionales perdieron cerca de 3 millones de pasajeros al año. Empresas de alquiler de autos liquidaron miles de vehículos en subastas para reducir pérdidas. Florida había construido su economía sobre un solo motor, los canadienses, y cuando ese motor se apagó, todo el sistema colapsó. Pero mientras el estado se hundía, otros países vieron una oportunidad. Lo que Florida perdió, el mundo lo estaba ganando. Y esa competencia global transformaría el desastre local en una crisis internacional de turismo. Mientras Florida se desmoronaba en silencio, el resto del mundo actuó con rapidez. Lo que el Estado estadounidense despreciaba, otros países lo transformaron en oro. La fuga de los snowbirds no creó un vacío, creó una oportunidad de miles de millones de dólares. El primero en moverse fue Portugal. Apenas semanas después de los errores políticos de Florida, Lisboa lanzó una campaña directa en Toronto, Ottawa y Montreal. El mensaje era simple, pero poderoso. Sol sin hostilidad. Seguridad, salud y bienvenida. La respuesta fue inmediata. Las reservas de canadienses hacia la región del Algarve aumentaron 44% en los primeros meses de 2025. Las agencias inmobiliarias reportaron un incremento del 52% en consultas de jubilados interesados en comprar propiedades. Y con rentas invernales promedio de apenas $1,200 al mes, la mitad del costo de un condominio en Florida. Portugal ofrecía el mismo clima, por una fracción del precio. Mientras tanto, México vio una oportunidad aún mayor. El gobierno simplificó los visados para jubilados extranjeros, permitiendo obtener residencia en menos de 30 días. Ciudades costeras como Puerto Vallarta, Cancún y Mazatlán registraron un aumento del 36% en llegadas de canadienses en comparación con el año anterior. Cada familia gastó en promedio $24,000 por temporada, dinero que antes alimentaba las economías de Naples o Sarasota. Y la diferencia clave fue el costo de la salud. En México, un chequeo médico completo con atención dental cuesta apenas $95, mientras que en Florida, la misma atención puede superar los miles de dólares en gastos de bolsillo. Para los jubilados, la elección fue fácil. El Caribe tampoco se quedó atrás. Islas como Barbados, República Dominicana y las Bahamas lanzaron campañas conjuntas enfocadas en la estabilidad política, la seguridad y la atención médica en inglés. Los resultados fueron contundentes, un aumento del 28% en reservas de turistas canadienses, y solo Barbados sumó 11,000 nuevos residentes de larga estadía en 2025, generando más de $350 millones en gasto estacional. Ese dinero, que durante décadas fluía hacia la costa del Golfo en Florida, ahora sostenía hoteles y comercios del Caribe. En conjunto, los jubilados canadienses redireccionaron más de $4,200 millones en gasto invernal hacia otros destinos, todo en menos de un año. Florida, que había tardado medio siglo en construir su reputación como refugio de invierno,
fue reemplazada en cuestión de meses por naciones que entendieron algo básico. Cuando tratas bien a los visitantes, sus dólares te siguen. Mientras el dinero se movía, el mundo también cambió su infraestructura. Portugal abrió clínicas con atención en inglés exclusivas para jubilados extranjeros. México firmó acuerdos con bancos canadienses para facilitar transferencias internacionales sin comisiones, y el Caribe introdujo exenciones fiscales para compradores foráneos. Cada paso fue un golpe directo a Florida. Mientras el Estado cerraba puertas, otros países abrían alfombras rojas, y así, lo que comenzó como un error político local, se convirtió en una migración global de riqueza. Miles de millones en gasto, inversión y confianza, redireccionados a países que supieron decir bienvenidos. Florida no solo perdió turistas, perdió su lugar en el mapa del turismo mundial. Mientras el dinero se fugaba y los empleos desaparecían, los líderes de Florida se negaban a ver la realidad. Las cifras estaban frente a ellos, pero eligieron mirar hacia otro lado. Los indicadores económicos ardían en rojo, pero en los discursos oficiales todo seguía bajo control. Esa desconexión entre números y narrativa fue lo que transformó una crisis en una catástrofe. Mientras miles de millones de dólares canadienses se redirigían hacia el extranjero, los funcionarios insistían en que solo se trataba de ajustes del mercado, pero los datos contaban otra historia. En marzo de 2025, el propio Departamento de Ingresos de Florida reportó un déficit de 2.300 millones de dólares, directamente relacionado con la caída de los impuestos inmobiliarios extranjeros y la pérdida del consumo turístico. Los organismos de turismo regionales documentaron una caída del 31% en las llegadas internacionales, lo que equivalía a 2,4 millones de visitantes menos en comparación con el año anterior. Aún así, los políticos repitieron el mismo guión. Es solo una temporada débil. Pero dentro de los despachos, los informes internos eran alarmantes. Un documento filtrado de la Autoridad de Turismo de Tampa Bay proyectaba más de 70,000 pérdidas de empleos estacionales en restaurantes, hoteles y centros médicos antes de que terminara el año. Otro análisis advertía que, sin un cambio inmediato de políticas, Florida podría acumular pérdidas superiores a 9.800 millones de dólares en 2 años. A pesar de las advertencias, el gobierno estatal decidió avanzar en la dirección opuesta. Aprobó leyes que restringían la compra de propiedades por extranjeros, una señal clara para los canadienses. No eran bienvenidos. Incluso se impulsaron medidas de registro y toma de huellas digitales para visitantes de larga estadía, bajo el pretexto de seguridad. Pero en la práctica, era una barrera más que desalentaba su regreso. Cada obstáculo adicional significó 800 millones de dólares menos en gasto anual. Y con la restricción de compra de propiedades, se perdió otro ancla fundamental de la relación con Canadá, la inversión inmobiliaria. Entre enero y junio de 2025, las transacciones inmobiliarias canadienses cayeron un 62%, provocando pérdidas fiscales directas de 1.100 millones de dólares. Aún así, los discursos oficiales siguieron llenos de patriotismo y negación. Celebraban la independencia económica del turismo extranjero. Pero esa independencia no pagaba facturas ni mantenía encendidos los municipios. En condados como Collier y Lee, donde el turismo canadiense representaba hasta 40% de los ingresos estacionales, los déficits superaron los 450 millones de dólares por distrito. Proyectos de infraestructura fueron cancelados, bonos municipales degradados, y la confianza de los inversionistas se evaporó. El mayor error no fue económico, fue psicológico. Reconocer la conexión entre las políticas hostiles y el colapso económico significaba admitir un fracaso político monumental. Y para muchos dirigentes, la negación resultó más cómoda que la responsabilidad. Así, mes tras mes, mientras los turistas no regresaban y las ciudades se vaciaban, Florida profundizaba su crisis por decisión propia. Para mediados de 2025, ya no quedaban dudas. El colapso de Florida no era temporal, era estructural, permanente. Economistas de todo el país coincidían. La salida de los snowbirds había creado una herida que no podía cerrarse con el paso de las estaciones. No se trataba solo de dinero perdido, sino de confianza quebrada. Durante décadas, los canadienses vieron a Florida como su refugio invernal, un lugar donde podían vivir, invertir y sentirse en casa. Esa reputación, construida durante medio siglo, se destruyó en cuestión de meses.
Y cuando un visitante deja de sentirse bienvenido, no solo cambia de destino, cambia de vida. Miles de jubilados ya habían invertido en nuevas propiedades en Portugal, México y el Caribe. Allí encontraron estabilidad, atención médica accesible y gobiernos dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos. Volver a Florida significaría renunciar a esa seguridad, y ninguna campaña política puede comprar de nuevo la confianza perdida. Mientras tanto, la infraestructura que el Estado había construido para recibirlos quedó vacía. Aeropuertos como Fort Myers y Tampa International, ampliados con millones de dólares, operaban a la mitad de su capacidad. Los municipios, endeudados por esas obras, ya no contaban con los ingresos para pagarlas. Para el verano de 2025, los condados de Collier, Lee y Sarasota enfrentaban déficits combinados de más de 1.500 millones de dólares. Las agencias calificadoras degradaron sus bonos municipales y con la caída del mercado inmobiliario, la base tributaria se desplomó junto con los precios de los condominios. En las zonas más dependientes de los extranjeros, los valores bajaron un 30%, borrando miles de millones de dólares en riqueza de los hogares. El círculo vicioso se completó. Menos turistas, menos impuestos, menos empleo, menos inversión. Y con hospitales y clínicas operando a la mitad, el sistema de salud regional perdió más de 800 millones de dólares anuales. El empleo temporal, que antes daba sustento a más de 200,000 trabajadores, se redujo en 35%, dejando a decenas de miles de floridanos sin ingresos en plena temporada alta. El resultado fue devastador. Florida no perdió una temporada turística, perdió su modelo económico de invierno. Los miles de millones que se marcharon ya fueron reinvertidos en otros países. Y el dinero, una vez que encuentra raíces nuevas, no regresa. El colapso de Florida no fue un accidente, fue una advertencia. Porque lo ocurrido allí puede repetirse en cualquier estado que confunda la política con la economía. El turismo internacional no es un lujo, es uno de los pilares más importantes de la economía estadounidense. En 2024, los visitantes extranjeros aportaron más de 213,000 millones de dólares al PIB de Estados Unidos, manteniendo 1.700.000 empleos en hoteles, restaurantes, aerolíneas y comercios. Y solo los canadienses representaban 22,000 millones de dólares anuales, convirtiéndose en el grupo más importante de turistas extranjeros del país. Florida capturaba la mayor parte de ese flujo. Pero ahora, Portugal, México y el Caribe se reparten ese dinero. La lección es clara. Los visitantes no son eternos, y cuando un país los desprecia, su dinero se va, y no vuelve. El caso de Florida ya es estudiado en todo el mundo como un ejemplo de cómo la arrogancia política puede destruir una economía entera. Los expertos lo llaman el suicidio del sol. Un estado que tuvo todo: el clima, la infraestructura, la confianza, y que lo perdió todo por orgullo y negación. Hoy, el Sunshine State sigue brillando en los mapas, pero su economía ya no.